Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Parte 5. ¿Cómo se confirman las Escrituras cristianas por medio de la gloria peculiar de Dios? El resplandor del Evangelio de la gloria de Dios. Capítulo 12. La gloria de Dios como el ámbito del mundo y de la palabra. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:18-23, Reina Valera 2015. Toda la Biblia, bien entendida, tiene este propósito divino, comunicar o exhibir la gloria de Dios. Y este propósito omnipresente de las Escrituras para glorificar a Dios, en lo que enseñan y cómo lo enseñan, revela la obra de Dios en la escritura de la Biblia. Ese es el enfoque de este capítulo. Pero permítanme ponerlo en el contexto más amplio del libro. Aquí y en los siguientes capítulos, 12 al 17, mi objetivo es dar forma a la experiencia de ver la gloria de Dios autoautentificándose en su palabra, y aclarar cómo realmente esto produce una confianza bien fundamentada en la completa veracidad de las Escrituras. En cierto sentido, estos capítulos serán una extensión del capítulo 9, en donde he dado 4 ilustraciones o analogías de lo que es ver la gloria de Dios en las Escrituras. Pero estas serán únicamente analogías, aquí nos dirigiremos a la experiencia real de ver la gloria. La finalidad de este capítulo es demostrar por qué la gloria de Dios está desempeñando un papel tan céntrico en la confirmación de la verdad de la palabra de Dios. Lo que vamos a ver es que la gloria de Dios en su mundo y en la palabra es la realidad central de ambos. Este es el resplandor divino incomparable del que somos responsables de ver si estamos mirando las obras de Dios en la naturaleza o las palabras de Dios en la Biblia. Al comparar la visión de la gloria en la naturaleza con la visión de la gloria en las Escrituras, veremos cuán céntrica está la gloria de Dios en el proceso de conocerlo. Veremos que lo sobrenatural se conoce a través de lo natural, y veremos que somos responsables por tener este conocimiento, tanto a través del mundo como a través de la palabra. Conocimiento bien fundamentado de la verdad para todos. Pero antes de enfocarnos en esta comparación del mundo y de la palabra, aclaremos por qué estamos tomando este enfoque para buscar una convicción bien fundamentada en la palabra de Dios a través de una visión de su gloria. En los capítulos 8 al 11, argumenté que la gente común con poca o ninguna educación puede llegar a tener una convicción bien fundamentada en la verdad de las Escrituras. Hay argumentos fuertes, convincentes, académicos e históricos para la autenticidad de los escritos bíblicos. Pero para la mayoría de la gente en el mundo, muchos de los cuales son poco letrados, tienen poco acceso a tales argumentos. Ellos encuentran el Evangelio en una porción limitada de la palabra de Dios o en la transmisión oral del mensaje bíblico. Mi preocupación es demostrar que todos nosotros, incluyendo a estas personas, podemos llegar a una sólida confianza en la verdad del Evangelio y, a medida que crece el conocimiento de las Escrituras, la misma confianza puede extenderse a toda la Biblia. Una razón para tomar este enfoque, la cual no he mencionado aún, es que el Nuevo Testamento enseña que las personas son responsables de responder al Evangelio con una fe bien fundamentada cuando se predica fielmente de acuerdo con la palabra de Dios. Otra razón, que sí hemos mencionado, es que el Evangelio tiene en sí mismo una luz autoautentificadora o gloria, que hace posible una fe bien fundamentada. Seremos juzgados por lo que tenemos acceso para conocer. El apóstol Pablo no asume que las personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio sean responsables de creerlo. Más bien, su juicio vendrá por otras razones. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2:12. La razón, dice, de que aquellos que no tienen la ley, por implicación, tampoco el Evangelio, perecerán es que serán juzgados solamente sobre la base de la revelación a la que tenían acceso pero que estaba reprimida. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Romanos 1:18-21. Pablo asume que si la gente escucha una representación verdadera de la palabra de Cristo, es responsable de creerla y sujeta a juicio por no creerla. Esa convicción es lo que subyace las palabras de Romanos 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo?
pues, invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, versículos 13 al 17. Así, cuando se rechaza tal predicación de la palabra de Cristo, Pablo nos advierte que rechazar el Evangelio significa rechazar la vida eterna. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Él advierte que rechazar la verdad del Evangelio expondrá a la persona a un engaño final y a un juicio porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos y porque no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:10 y 12. Por otro lado, Pablo se regocija y agradece a Dios cuando la predicación fiel del Evangelio lleva a las personas a creer. Sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que, concluyo que las Escrituras enseñan que las personas son responsables de creer el Evangelio cuando es fielmente predicado de acuerdo con la palabra de Dios. Una fe bien fundamentada es posible a través del Evangelio. En segundo lugar, concluyo que el Evangelio tiene en sí mismo una luz autoautentificadora, o gloria, que hace posible una fe bien fundamentada. Vimos esto, claramente, donde Pablo habla de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo y para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 Corintios 4:4 al 6. En otras palabras, Pablo enseña que el Evangelio, una representación fiel de la palabra de Cristo, Romanos 10:17, Reina Valera 2015, que revela la persona y la obra de Cristo de forma tal que salva a los pecadores, tiene en sí mismo una gloria que puede ser vista por los ojos del corazón, Efesios 1:17, 2 Corintios 4:6. Así que concordamos con Jonathan Edwards cuando él dice acerca de este pasaje, nada puede ser más evidente que una fe salvadora en el Evangelio, que es lo que el apóstol habla aquí, surge de la iluminación de la mente para contemplar la gloria divina de las cosas que presenta. A menos que los hombres lleguen a una persuasión y convicción razonables de la verdad del Evangelio, por sus evidencias internas, como se ha dicho, en otras palabras, por la vista de su gloria, es imposible que aquellos que son iletrados y que no conocen la historia, tengan una convicción completa y efectiva de ella en absoluto. Eso es lo que impulsa el enfoque que estamos tomando. Primero, la gente debe escuchar el Evangelio para ser salvos y ellos son responsables de creer la verdad cuando la oyen. Segundo, el Evangelio tiene en sí una luz autoautentificadora, o gloria, que hace posible una fe bien fundamentada. Y como el conocimiento de un creyente de las Escrituras crece, esa misma gloria divina lo confirma todo. Ahora volvemos a la parte principal de este capítulo, una comparación entre ver la gloria de Dios a través de su mundo y verla a través de su palabra. Lo que se puede conocer sobre Dios es algo evidente para ellos. Primero, considere conmigo la manera en que Dios espera que los seres humanos vean su gloria en el mundo natural. Esto arrojará una luz significativa sobre cómo espera que veamos su gloria en su palabra escrita. El pasaje clave de las Escrituras es Romanos 1:19 al 21, donde Pablo habla de los seres humanos en general en todas partes del mundo, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Reina Valera 2015. Este pasaje revela cómo Dios se hace conocible y sostiene a todos los seres humanos responsables de conocerlo, glorificarlo y darle las gracias. Fíjese en la frase lo invisible en el verso 20. Esto es lo que de Dios es revelado. Él está haciendo que lo invisible sea conocible. Dios se hace a sí mismo, su gloria y bondad, que se llama glorificación y acción de gracias, conocible. ¿Qué es lo que de Él específicamente se conoce? Menciona dos cosas de lo invisible, su eterno poder y deidad, versículo 20. Sabemos que hay otros atributos invisibles de Dios que se revelan en el mundo natural, tales como su generosa bondad para con las personas no merecedoras, Hechos 14:16 y 17, su sabiduría, Salmo 104:24, y su esplendor y majestad, Salmo 104:1. Así que Dios espera que los seres humanos conozcan y respondan en adoración a las cosas invisibles que Él les ha revelado. ¿Cómo es revelado? La respuesta de Pablo es notablemente contundente. Se deja ver en las cosas creadas. Literalmente, esas cosas son claramente vistas, entendidas por medio de las cosas que son hechas.
Aquí hay 3 pasos. 1. Dios hizo el universo. 2. Nuestra mente comprende algo de Dios por las cosas hechas. 3. Por esa comprensión mental, vemos claramente lo que no se ve. Nota cuidadosamente, los objetos que se ven no son las cosas que son hechas. El caso dativo significa que vemos claramente en las cosas creadas. Entonces, Pablo está diciendo que, 1. Por las cosas creadas visibles para el ojo físico, y, 2. Por la comprensión mental de estas cosas, cuando pensamos en ellas, se deja, ver los atributos invisibles del eterno poder y la deidad de Dios. Se admita o no, la gloria de Dios es evidente si alguien dice, bueno, yo no la veo. Pablo responde, sí, lo hiciste. Dice esto 2 veces. Versículo 19, lo que Dios se conoce es evidente entre ellos. Y en el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por lo tanto, incluso si objetamos que no vemos o conocemos a Dios en el mundo natural, Pablo no está de acuerdo y dice que sí lo hacemos. Todos lo hacemos. Y lo que decimos no conocemos, Pablo llama detención del conocimiento. Los hombres que con injusticia detienen la verdad, Romanos 1:18, Reina Valera 2015, las cosas que se conocen acerca de Dios por la naturaleza, son cosas que nos hacen responsables de glorificarlo como Dios y darle gracias, versículo 21. Así que esto debe incluir su existencia, su gloriosa majestad y su generosidad para darnos vida y aliento y todas las cosas, Hechos 17:25. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19:1. Esta es la razón por la cual Dios los hizo, para poner su majestuosa gloria en exhibición. El telescopio espacial Hubble envía imágenes infrarrojas de galaxias tenues, tal vez a 12.000 millones de años luz de distancia, 12.000 millones de veces 9 billones de kilómetros. Incluso dentro de nuestra Vía Láctea, hay estrellas tan grandes como para desafiar la descripción, como Eta Carinae, que es 5 millones de veces más brillante que nuestro Sol. Si tropiezas con esta vastedad, pensando que parece desproporcionadamente grande en comparación con el hombre infinitamente pequeño y su habitación, recuerda que el significado de esta magnitud no es principalmente sobre nosotros. Se trata de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La razón de este vasto espacio del universo para albergar a una partícula que es la humanidad es resaltar a nuestro Hacedor, no a nosotros mismos. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas, él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. Isaías 40:26. Dios quiere que el mundo creado comunique su majestad. Como el poeta Gerard Manley Hopkins lo pone en su famoso poema, el mundo está cargado de la grandeza de Dios, la cual arderá como el brillo de una lámina agitada. Vive allí la más querida frescura bien en lo profundo de las cosas, y aunque las luces últimas del negro occidente partieron, la mañana, al pardo borde hacia el este, brinca porque el Espíritu Santo sobre el inclinado mundo acuna con pecho cálido y con, alas que brillan. Las palabras la más querida frescura bien en lo profundo de las cosas apuntan a otro hecho, además de revelar la majestad de Dios, que el mundo revela su bondad. Dios no solo espera que lo glorifiquemos, sino que le demos gracias, Romanos 1:21. Todo lo que nos sustenta y nos agrada proviene en última instancia de su mano, aun si hemos hecho de ello un ídolo que lo reemplace, Salmo 36:7-9. Pero el efecto del pecado es hacer que nos resistamos a glorificar y agradecerle a Dios, versículo 21. En lo profundo de nuestra alma, hay una rebelión contra la majestad de Dios y su total suficiencia. No nos gusta estar completamente sujetos a su poder o totalmente dependientes de su misericordia. En el fondo también percibimos que nuestra resistencia a Dios es tan condenatoria que no podemos vivir con conciencia de ella. El resultado es que nosotros detenemos con injusticia la verdad, versículo 18, y llegamos a envanecer nuestro pensamiento y entenebrecer nuestro necio corazón, versículo 21. O negamos la existencia de Dios, o distorsionamos su majestad para hacerlo tolerable. ¿Qué sé yo del mundo natural? Lo que Pablo enseña en Romanos 1:18-23 es profundamente relevante para saber cómo conocemos la verdad de las Escrituras. Déjeme llevarlo conmigo por el camino que he recorrido en mi propia experiencia del mundo y de la palabra. Cuando voy a Romanos 1, me enfrento con las sorprendentes verdades de que lo que se puede saber acerca de Dios es claro para John Piper porque Dios se ha manifestado a John Piper, versículo 19, y que John Piper ha percibido claramente, por el funcionamiento de su mente y por las cosas que son hechas, el poder y la deidad de Dios, versículo 20, por lo tanto, en la raíz de su ser, John Piper conoce a Dios, versículo 21, pero no ha logrado glorificarlo y agradecerle en la medida que él lo amerita. Frente a estas asombrosas verdades sobre mí mismo, he intentado honestamente hacer un balance de lo que sé de Dios del mundo natural.
Aquí está mi mejor esfuerzo para discernir el conocimiento de Dios en mi mente y corazón, que es el efecto inmediato de mi conciencia en el mundo como ser humano. No quiero decir que hubiera visto todo esto sin la gracia especial del nuevo nacimiento y la transformación de la mente que viene a través de la obra del Espíritu Santo. Pero tampoco quiero decir que veo estas cosas porque la Biblia me dice que están allí, lo que, por supuesto, resolvería el asunto. Las cosas que veo implican razonar sobre lo que he visto, no solamente por una simple observación. No sé cuánto de estas cosas vería sin la gracia capacitadora del Espíritu. Mi punto es que estas cosas están realmente ahí para ver en la naturaleza, no solo en la Biblia. Y sospecho que nuestro Creador hallará fallas en el mundo por no ver aún más que esto. Dios existe. Este es el significado fundamental del mundo, y esto es conocido por todos. Dios es el único creador de toda realidad espiritual y material que no es Dios, pues dos originadores absolutos de todas las cosas es una contradicción. Dios es totalmente autosuficiente sin depender de nada fuera de sí mismo para ser todo lo que es, porque eso está implícito en ser el creador de absolutamente todo. Dios no tiene principio ni fin, ni progresa de lo peor a lo mejor, por lo tanto, es absoluto y perfecto, porque Dios no puede ser mejorado por lo que es absolutamente dependiente de Él por su esencia y excelencia. Dios es aquel de quien dependo momento a momento en todas las cosas, ninguna de las cuales merezco, y por lo tanto es bondadoso. Esto se deriva de que Dios es completamente absoluto como el creador y sustentador de todas las cosas, junto con las innumerables riquezas que me rodean y mi propia conciencia culpable, que proviene de mi incapacidad de cumplir con mis propios estándares innatos. Dios es personal y me enfrenta como la persona que me dio una personalidad que no es algo simplemente físico. Pues la existencia de mi propia personalidad y mi sentido innato de su significado moral solo pueden ser explicados por un Dios personal. Dios explica su diseño inteligente que se manifiesta en el universo macro, galaxias, y micro, moléculas y células, como un hecho tan manifiesto como el automóvil que atestigua la existencia del hombre. Dios lo sabe todo. Porque hizo y sostiene todo. Dios merece ser reverenciado, admirado, recibir agradecimientos, ser buscado para ayuda y guía. Esto se deduce de mi sentido innato de juicio moral en vista de todo lo visto hasta ahora. Dios me ve como culpable por no darle la gloria y las gracias que se merece, y así da la fundamental explicación al universo, de la mala conciencia en el mundo. Esto se deriva de la dimensión personal perfecta en Dios y de la dimensión moral defectuosa en mí, que mi conciencia me la revela con constancia inquebrantable. Dios podría salvarme de mi culpa, pero tendría que hacerlo de una manera que supere mi impulso malo para resistirlo, y tendría que hacer un camino para que su gloria se prolongue, mientras no me castigue por deslealtad. Porque es manifiesto que he menospreciado su gloria y no puedo pagar una deuda tan grande como la que debo, porque ofendí su bondad infinita. Una vez más, el punto aquí no es que nadie ve todo esto sin la ayuda especial del Espíritu de Dios. El punto es, esto está realmente ahí para mostrarnos, y nosotros somos responsables de verlo. Cosas imponentes, autoevidentes que no puedo no saber. Todo esto equivale a la comprensión profunda e ineludible de que Dios hizo que el mundo comunicara su gloria, es decir, la grandeza y belleza de sus múltiples perfecciones. También hizo que yo experimentara su gloria, y a través de esta experiencia glorificarlo y darle gracias. Soy creado para magnificar la gloria de Dios, no de la manera en que un microscopio magnifica, haciendo que las cosas pequeñas se vean más grandes, sino la forma en que un telescopio magnifica, haciendo que las cosas que parecen pequeñas al mundo aparezcan tan gigantescas como lo son en realidad. Y sé intuitivamente que agradecer a Dios es una manera de glorificarlo. La gloriosa bondad de Dios se magnifica en mi testimonio humilde, dependiente y agradecido de su bondad hacia mí. Esto se confirma en el Salmo 50:23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, Reina Valera 2015. También es intuitivamente obvio para mí que si la autorrevelación de Dios me obliga a agradecerle, entonces la revelación de la gloria de Dios es para mi bien, es decir, para mi gozo. Esto es lo que siento instintivamente. Pablo espera que discernamos esto en las cosas que son hechas. Y esto es lo que yo discierno, si surge en mi corazón una profunda deuda ante Dios para la revelación de su gloria, entonces soy un testigo de la realidad de que esta revelación es buena para mí. También es evidente para mí que una gratitud a Dios que encuentra sus dones agradables, pero su persona desagradable, no es una gratitud que lo glorifique. Por lo tanto, es evidente que en la creación la bondad de los dones de Dios está destinada a darnos una muestra de la bondad de Dios mismo. De esta manera, nuestra gratitud es una forma de glorificarlo a Él, no solo su don. Por lo tanto, también sé intuitivamente que si encuentro a Dios desagradable, no lo glorifico. O para decirlo de otra manera, si no encuentro a Dios supremamente satisfactorio para mi alma, entonces no lo glorificaré como debería.
O para decirlo positivamente, si encuentro a Dios como mi suprema satisfacción, con esa misma satisfacción Dios es puesto en exhibición como el todo satisfactorio, todo glorioso. Por lo tanto, sé intuitivamente que la revelación de su gloria es para mi gozo supremo y que, al encontrar este gozo en Él será glorificado. Este conocimiento se da en la forma en que el mundo y yo hemos sido creados. Y se confirma en el Salmo 19, 1 al 5, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De esta manera, el universo creado declara la gloria de Dios. Es decir, el sol se eleva en su gloriosa y ardiente supremacía sobre el día. ¿Y qué significa todo esto acerca de la gloria de Dios? Se alegra cual gigante para correr el camino. La gloria del sol está destinada a ser experimentada como la revelación del gozo de Dios en donde está su gloria. Conozco mejor mi corazón y mi mente, y estas cosas me son conocidas por el hecho mismo de que el mundo natural existe, y por el hecho de que existo como persona consciente, sabiendo y valorando un mundo así. Por el fin que se proponen en el todo. Ahora bien, ¿cuál es la conexión entre, por un lado, conocer a Dios a través de la naturaleza de esta manera y, por otro lado, la autoautentificación de las Sagradas Escrituras? El Catecismo Mayor de Westminster proporciona el vínculo y explica por qué las palabras el fin que se propone están en el título de este punto. La pregunta número 4 de este catecismo histórico, que fue completada en 1647, dice, ¿cómo sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios? En otras palabras, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y, por lo tanto, es verdad? Parte de la respuesta es crucial para nuestra línea de pensamiento en este punto y para este libro. Respuesta: las Escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios por el fin que se propone en el todo, cuál es dar toda gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Me da vueltas en la mente la frase que dice que el objetivo o el propósito de las Escrituras es exhibir la gloria a Dios, ese es el alcance de toda la Biblia. Tomo la frase el fin que se propone en el todo para significar todo lo que la Biblia toma en consideración, la totalidad de sus escritos. En otras palabras, toda la Biblia, correctamente entendida, tiene este propósito divino, comunicar o exhibir la gloria de Dios. Ahora usted puede ver inmediatamente cómo esto se relaciona con el propósito del mundo natural en Romanos 1, 18 al 23. Si el catecismo es correcto, toda la palabra de Dios está declarando la gloria de Dios. Y eso, dice Pablo, es lo que todo el mundo está haciendo también, los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, 1. Lo que esto significa, entonces, es que si Dios nos hace responsables de ver su gloria por medio del mundo creado, cuanto más nos hará responsables de ver su gloria por medio de su palabra inspirada. Esto es verdad, pues el diseño omnipresente y dado por Dios de las Escrituras es revelar la gloria de Dios. Los hombres que escribieron el Catecismo Mayor de Westminster creyeron que era de hecho el diseño de toda la Biblia. Jonathan Edwards lo puso así: en el libro que ha moldeado mi pensamiento más que cualquier otro libro aparte de la Biblia, el fin por el cual Dios creó el mundo, todo lo que alguna vez se habla en las Escrituras como un fin último de las obras de Dios está incluido en la frase, la gloria de Dios. La refulgencia brilla sobre la criatura, y ésta refleja nuevamente a la lumbrera. Los rayos de gloria vienen de Dios, son algo de Dios y son devueltos nuevamente a su origen. De modo que el todo es de Dios, en Dios y para Dios, y Dios es el principio, el medio y el fin en este asunto. En otras palabras, las Escrituras llevan el testimonio uniforme y omnipresente de la verdad de que todo lo que sucede es, en última instancia, para la gloria de Dios. Este es el diseño de Dios para su mundo, y este es el diseño de Dios para su palabra. Porque es el designio de Dios para el mundo y la palabra, la gloria de Dios es central en la forma como la gente común llega a conocer a Dios a través del mundo y a través de la palabra. Nos hicieron conocer la gloria de Dios a través del mundo y de la palabra. Volvamos por un momento a Romanos 1. Pablo dijo que todos los seres humanos, en lo profundo de sus almas, conocen a Dios, versículo 21. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente para ellos, versículo 19. Específicamente, Pablo dice que todos los seres humanos conocen la gloria de Dios, porque esa es la verdad que reprimimos y el tesoro que cambiamos. Ellos cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes, versículo 23, Dios habla hoy. Pablo no quiere dar a entender que todos los seres humanos tienen un conocimiento espiritual y salvador de la gloria de Dios, ya que él dice que estamos bajo la ira de Dios y sin excusa, versículos 18 al 21. Más bien, lo que nos quiere enseñar es que debido a que todos hemos sido creados a la imagen de Dios, con el destino original de la imagen de la gloria de Dios, quedan ciertos rastros de este diseño en nuestra alma. El pecado ha destronado la gloria de Dios como nuestro supremo tesoro y placer,
pero no ha destruido la plantilla en forma de Dios que dejó atrás este destronamiento. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Nuestra mente está diseñada para conocer la gloria de Dios, y nuestro corazón está diseñado para amar la gloria de Dios. El anhelo más profundo del alma humana es conocer y gozar de la gloria de Dios. Fuimos hechos para esto. Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ha dicho el Señor, Isaías 43.6 y 7. Para verla, saborearla y mostrarla, es por eso que existimos. Las tramas impenetrables e inimaginables del universo creado son una parábola acerca de las riquezas inagotables de la gloria de Dios, Romanos 9:23. El ojo físico está destinado a decir al ojo espiritual, como Pablo lo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Romanos 5:2. Aún más precisamente, dice que Él preparó de antemano para gloria, Romanos 9:23. Por eso fuimos creados, para hacer notorias las riquezas de su gloria y nos las mostró a nosotros los vasos de misericordia, Romanos 9:23. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribió que todo ser humano conoce a Dios, Romanos 1:21. Hay en cada corazón humano un verdadero testimonio de la realidad de la gloria de Dios en el mundo y en la palabra. Es el testigo de una plantilla residual, como una pieza de rompecabezas que solamente encaja en el lugar que ha sido predeterminado para esa pieza en particular. La plantilla en nuestro corazón está esperando el ajuste perfecto de su contraparte divina, la gloria de Dios. Por eso ver la gloria de Dios es la curación a nuestra vida desordenada. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, 2 de Corintios 3:18. Hay en cada alma un testimonio, aunque oscurecido, de que fuimos creados para la gloria de Dios. Este testimonio es de tal naturaleza, por consiguiente, que cuando la gloria de Dios rompe nuestra ceguera causada por el pecado, 1 de Juan 2:11, y compuesta por Satanás, 2 de Corintios 4:4, el conocimiento de esta gloria es inmediato, convincente y justificado. Es un conocimiento muy bien fundamentado. Ve y sabe con certeza bien fundamentada que este mundo es el mundo de Dios y estas escrituras son la palabra de Dios. La diferencia entre conocer a Dios por medio del mundo y por medio de la palabra. Hay una diferencia en la forma en que Dios revela su gloria en la creación de la naturaleza y la forma en que revela su gloria en la inspiración de las Escrituras. Hay una diferencia entre la forma en que el sol revela la gloria de Dios y la forma en que el libro de Romanos revela la gloria de Dios. En Romanos, lo que revela la gloria de Dios es el significado de las Escrituras, no el pergamino, la tinta y las letras. El objetivo de Dios no es que cualquier persona vea la carta original de Pablo y diga que Dios tan glorioso y bueno debe estar detrás de tan especial caligrafía. Las palabras que escribió Pablo, guiado por Dios, son reveladoras porque son el instrumento elegido del significado de Dios. El sol, por su parte, no es como el pergamino, la tinta y las letras. Solo estos tienen una magnitud y belleza tan ardiente que revelan la gloria de Dios directamente, y ese es su significado. Dios espera que veamos la escritura solar y digamos que Dios tan glorioso y bueno escribe con este tipo de fuego. El mundo y la palabra de Dios revelan su gloria. A pesar de las diferencias entre la revelación de Dios en la naturaleza y su revelación en las Escrituras, la comparación es importante e iluminadora. De esto trató este capítulo, la manera en que tanto el mundo de Dios como la palabra de Dios revelan su gloria. Hay 3 razones por las que la comparación es esclarecedora. Primero, la comparación muestra que el fin que se proponen en el todo en ambos casos, el mundo natural y la palabra inspirada, es la gloria de Dios. El Catecismo Mayor dice, las Escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios, por el fin que se proponen en el todo, cual es dar toda gloria a Dios. Esto señala el vínculo entre las Escrituras y la naturaleza. Ambos llevan el mismo mensaje de autoautentificación, todas las cosas existen para la gloria de Dios. Esto hace que el mundo y la palabra se autoautentifiquen, como el mundo de Dios y la palabra de Dios, porque eso corresponde al profundo conocimiento de nuestra alma, Romanos 1:21. Segundo, la comparación muestra que la gloria de Dios está destinada a ser vista por medio de cosas que no son su gloria. Una nube, una estrella, una galaxia no son la gloria de Dios. Dios manifestó su gloria en ellas, Romanos 1:19. Vemos la gloria de Dios por medio de las cosas hechas, Romanos 1:20. Esto es posible porque nosotros mismos conocemos a Dios, Romanos 1:19 y 21. Hemos ahogado este conocimiento. Pero más profundo que todo esto, hay una plantilla diseñada para encajar perfectamente con la gloria de Dios. Sabemos por esta plantilla, este diseño, que fuimos hechos para ver y saborear la gloria de Dios. En el pecado hemos cambiado esta gloria por imágenes. Pero estas no se ajustan a la plantilla.
Son contrapartes falsas. Por lo tanto, tenemos un testimonio constante en el mundo y en nuestra propia alma que nos guía a adorar a Dios para su gloria. De forma semejante, aunque no exactamente de la misma manera, la gloria de Dios resplandece a través de las escrituras que Él inspiró. De esta manera, Dios confirma que estos escritos son suyos. Sin embargo, estos escritos no son la gloria de Dios, e incluso su significado no es idéntico a la gloria de Dios. Estamos destinados a ver la gloria de Dios por medio de las escrituras y su significado. Ni el mundo natural ni la palabra inspirada son idénticos a la gloria de Dios, pero fueron diseñados por Dios para revelarnos su gloria. Tercero, todos somos responsables, por tanto, de ver la gloria de Dios en el mundo y en la palabra. Hay suficiente gloria en el mundo y en la palabra, y hay suficiente conocimiento en nuestra alma para hacernos responsables de ver la gloria de Dios. Por lo tanto, somos responsables de glorificar y agradecer a Dios en respuesta a su creación y confiar en Dios en respuesta a su palabra. La creación de galaxias incomparables nos obliga a adorar su poder. La creación del significado verbal nos obliga a creer que esto es verdad. En los capítulos siguientes, volveremos a la esencia peculiar de la gloria autoautentificada de Dios revelada en este significado de las Escrituras. Mi esperanza es demostrar que no es solo la gloria en general la que autentifica las Escrituras, sino también la manera particular en que Dios revela su gloria y que hace que su palabra sea supremamente convincente.